queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver selección natural y evolución molecular. Entonces, empecemos. Para Darwin, la selección natural es la reproducción preferencial o diferencial de los individuos de una población. Es decir, para la supervivencia de los organismos más aptos ante restricciones impuestas por el medio ambiente. Esta interviene en la generación de diversidad y es un importante fenómeno que explica los cambios en las frecuencias alélicas y genotípicas de una población. Para la síntesis moderna de la evolución, la selección natural se define en términos del éxito reproductivo, o sea, del paso de genes de una generación a otra frente a las presiones de selección dadas por el medio ambiente. Estas presiones pueden ser, por ejemplo, alteraciones en el espacio físico o el clima, el escape ante la presencia de depredadores, además de la búsqueda de territorio y alimento. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo hipotético de cómo una población puede llegar a evolucionar por medio de la selección natural. En una población ancestral de pájaros carpinteros, los individuos presentan diferentes tamaños de picos. Sin embargo, aquellos carpinteros con picos grandes y fuertes pueden perforar la madera con mayor facilidad y conseguir alimentarse con las larvas de insectos que depositan en los troncos de los árboles. Los organismos con pico grande tienen entonces esta ventaja respecto a los individuos con picos pequeños. Debido a esto, los primeros son seleccionados y la característica ventajosa, en este caso el pico, se transmite a su descendencia y entonces en las generaciones siguientes se va a observar un mayor número de carpinteros con esta característica. Entonces los pocos carpinteros con pico corto y débil que quedan se van seleccionando negativamente, ya que no se pueden alimentar apropiadamente como si lo hacen sus compañeros de pico largo y fuerte. Por esto, a medida que transcurren las generaciones, aumenta el número de individuos con la característica favorecida y en la actualidad la mayoría de los carpinteros presentan picos grandes. Dichos factores de selección tienen una influencia importante en las características de los individuos y es por lo tanto la responsable de la evolución de las especies. La variabilidad que existe en las poblaciones determina la presencia de diferentes fenotipos, de los cuales solamente algunos son favorecidos por la selección natural. Esta gráfica que está acá muestra la repartición de los fenotipos de una población con una distribución normal antes de la selección natural. Entonces vemos que la población tiene una alta variabilidad en el fenotipo de color de los escarabajos, siendo los fenotipos extremos más escasos en la población y los fenotipos intermedios más abundantes. Esta curva que vemos aquí se le llama distribución normal. Según sus efectos sobre los fenotipos y genotipos, la selección natural se clasifica en selección estabilizadora, disruptiva y direccional. Vamos a ver primero la selección estabilizadora. Este tipo de selección es la más común en las poblaciones naturales. También se conoce como normalizadora, dado que favorece los fenotipos intermedios incrementando su frecuencia y seleccionándolos positivamente. Vamos a ver el ejemplo de estas ranitas verde esmeralda. El color verde les permite camuflarse con el pasto. Sin embargo, tienen una variabilidad del verde más claro al más oscuro. Generalmente el color del pasto se establece en verde intermedio. Es decir, que las menos notorias son las que tienen el fenotipo verde intermedio, quedando las claras fácilmente detectables para los depredadores y también las oscuras. El resultado es que durante la selección los depredadores van a alimentarse de los fenotipos de los extremos, quedando las
ranitas verde intermedio. Entonces, después de la selección vamos a ver un aumento en las frecuencias alélicas de la característica intermedia y por lo tanto esta va a ser la nueva distribución normal de la población. En el caso de la selección disruptiva, se seleccionan los individuos con fenotipos extremos y se tienden a eliminar los fenotipos intermedios. Entonces esta es totalmente contraria a la anterior. Vamos a ver un ejemplo. En una población de roedores, para huir de los depredadores, los más pequeñitos se esconden en los huecos en el suelo y los más grandes saltan a las ramas de los árboles. Por lo tanto, los individuos de tamaño promedio, que son muy grandes para caber en los huecos del suelo, pero muy pequeños para alcanzar las ramas de los árboles, van a estar fácilmente a la merced de los depredadores. Entonces, en la distribución normal de la población antes de la selección, generalmente, como sabemos, las características intermedias son más altas. Sin embargo, durante la selección, los depredadores se alimentan de los fenotipos intermedios, quedando los de los extremos por esta ventaja que les acabo de mencionar. Al final, después de la selección, vamos a ver dos curvas normales, una en un extremo y la otra en el otro extremo, habiendo disminuido el fenotipo intermedio de manera drástica. Los ratones grandes y pequeños entonces son los seleccionados en la población. Por último, vamos a hablar de la selección direccional. Como su nombre lo indica, la selección direccional es aquella en la que los fenotipos seleccionados van en un extremo de la curva. Ocurre en cualquiera de los dos extremos, pero vamos a ver el ejemplo del cuello de las jirafas. Al principio en la población había una variabilidad de tamaños de cuellos de jirafas, que va desde el más corto al más largo. De nuevo, en la curva normal, los fenotipos intermedios son los más abundantes. Sin embargo, la necesidad de alcanzar las ramas más altas de los árboles hacen que las jirafas de cuello largo tengan una mayor ventaja. Por lo tanto, estas se alimentan mejor y pueden reproducirse, transmitiendo su característica a las siguientes generaciones. Durante la selección, esto confiere una ventaja. Y al final, después de la selección, la curva se traslada o se direcciona hacia un extremo, donde los fenotipos de cuello más largo son los que quedan seleccionados en la población. La evolución molecular. Dado que la teoría moderna de la evolución focaliza su atención en la composición genética de las poblaciones y los procesos que llevan a cabo su modificación, se ha considerado que el estudio del ADN constituye una fuente de información muy valiosa para la evolución de los organismos. Es así como algunos biólogos han intentado revelar la evolución molecular de los seres vivos mediante la reconstrucción de filogenias, o también llamadas historia evolutiva entre organismos de las especies, mediante análisis comparativos de la información genética. Las relaciones evolutivas de los organismos vivos se pueden reconstruir a partir de diferentes tipos de caracteres. La forma de esquematizar dichas relaciones es a través de árboles filogenéticos que reflejan las similitudes y las diferencias entre los grupos estudiados. Por ejemplo, en los análisis filogenéticos del ser humano aceptados actualmente, se observa una mayor cercanía entre el ser humano y el chimpancé, seguida del gorila, mientras que en la base del árbol se encuentra el orangután como el más distante. Al comparar la secuencia de nucleótidos de un gen mitocondrial de 5 especies de primates emparentados, se pueden observar muchas similitudes y algunas diferencias debido a mutaciones ocurridas tiempo atrás. Bueno chicos, así terminamos el tema del día de hoy, la selección natural y la evolución molecular. Espero que les haya gustado mucho el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.